Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Soy Manuel Villalobos Mendoza. Hemos estado súper ocupados con cursos, hemos terminado el diplomado de nuestro IBICLA. Muchas gracias a toda la gente que participó activamente. 2 semanas prácticamente de estar pegadas a la computadora o al ordenador, como le llaman algunas personas, ¿verdad? Pero la energía del Espíritu de Dios se siente en las ansias, en el hambre de aprender la palabra luminosa. Y bueno, seguimos también preparando cursos, seguimos todavía organizando encuentros. Estamos por acá, por Medellín, por Colombia, organizando este encuentro. Y es interesante cómo la gente, en vez de aprender, en vez de abrirse a los conocimientos, pues se cierran en ideas a veces erróneas que tienen, ¿verdad?, de la Biblia. Y bueno, la única misión que nosotros tenemos es ofrecer cursos, pero a nadie podemos obligar a abrir su mente y su corazón. Eso solamente es el poder de Dios. Esta homilía es para el día domingo 21 de agosto del 2022, un evangelio bastante crudo, vamos a decir, con un lenguaje apocalíptico y que regularmente la gente no está acostumbrado o acostumbrada a escuchar estas advertencias que Jesús propone. Así que, hermanos y hermanas, este evangelio es para el día domingo 21 de agosto, como les decía, y está tomado del libro de Lucas, del evangelio del capítulo 13, versículo 22 al 30. Jesús iba de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Jesús les dijo: esfuércense de entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, y se queden fuera, y llamen a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él les replicará: no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: no sé quiénes son. Aléjense de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes sean echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra de Dios. A través de la historia, la gente ha estado obsesionada por el tema de la salvación, por el tema de cuántos se van a salvar. Y parece ser que Jesús no da un número, porque eso no le importa, porque la salvación, por extraño o hereje que se oiga lo que les voy a contar, la salvación no depende de Dios ni de Jesús. La salvación depende de cada persona. Y por eso va Jesús con este lenguaje apocalíptico, va a ir describiendo las condiciones, actitudes que deben de tener las personas que quieran ser salvas.
San Agustín decía, aquel que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Y yo creo que tendríamos que entender bien esta idea. La salvación se ofrece gratuitamente, no porque alguien lo merece, no porque alguien hizo una cosa extraordinaria, no porque eres judío de sangre 100% pura, porque cuidas la ley, porque observas todo el sistema de pureza. La salvación se ofrece por la generosidad del Dios de Jesús, del Dios bueno, del Dios que quiere que todo mundo se recline, se siente a la mesa a comer, a beber, a alegrarse, pero Dios no forza a nadie. Jesús no forza a nadie. Al fin y al cabo se encuentra la libertad del ser humano en aceptar gratuitamente esta salvación o no aceptarla. Esto sería como el resumen del Evangelio, ¿verdad? Antes me he adelantado un poquito. Vamos a ir saboreándolo poco a poco. El contexto de este Evangelio, previo a este Evangelio, tenemos que Jesús entra en conflicto con los fariseos, con los maestros de la ley, porque entró en la sinagoga en el día sábado y había ahí una mujer que estaba encorvada. Y Jesús dice que aquella mujer tenía 38 años encorvada y Jesús la endereza y le dice, hija, queda libre de tu enfermedad. Pero los de la ley comenzaron a decir, hay otros días en que se está permitido trabajar, ven y haz curaciones en esos días, pero no en el día sábado, en el día de reposo. Y bueno, Jesús también parece que desenmascara esta manera de entender la ley, comparándole la idea del burro, que ellos atan por un tiempo, durante un periodo cortito, y luego lo desatan, aunque sea sábado, si se les cae al pozo y lo sacan. En cambio, a esta hija que Satán, el Satán de sus leyes machistas, el Satán de las leyes que deshumanizan, que no dan vida, y el poder del Espíritu que endereza. Y después la gente comienza a murmurar, ¿verdad? Los que se creen buenos. Después viene entonces Jesús para introducir esta parte, les comienza a decir con quién voy a comparar el reino de los cielos. Es semejante como la semillita de mostaza, porque la propuesta de Jesús comienza desde lo humilde, desde lo insignificante, desde aquellas personas que están dispuestas a cambiar sus esquemas mentales de quién es Dios, de cómo debe de actuar Dios y de cómo la sociedad debe de regirse de acuerdo a estas categorías del reino que Jesús representa, ¿verdad? Inmediatamente entonces viene este pasaje. Entonces se espera un poco de conflicto. Jesús va en camino hacia Jerusalén. Este camino lo ha comenzado desde el capítulo 9 y lo va a continuar prácticamente hasta que el Evangelio se termine. Y en el camino Jesús se va encontrando con muchas personas que se pueden incorporar o que son invitadas a incorporarse, pero también hay personas que no están dispuestas a dejar sus lugares de prestigio, no están dispuestas a cambiar su imagen que tienen de Dios, no están dispuestas a transgredir las normas, ¿verdad? No importa que la norma no dé vida, no importa que la ley obstaculice, que deshumanice, la ley no tiene ya para estas comunidades el amor que tenía al principio, cuando la gente se regocijaba en la ley para saber cómo vivir, cómo cuidarse, cómo respetarse, cómo reconocer a Dios en lo cotidiano. La ley parece que ya a estas alturas se volvió otro Dios, un ídolo, se volvió en un
fin, no en un medio para acercarte al dador de la ley. Entonces, en el camino es tiempo de oportunidad. Hermanos y hermanas, en nuestros caminos también, en nuestro seguimiento a Cristo, en nuestra maduración de nuestra fe, no podemos quedarnos con lo que nos enseñaron o con lo que yo aprendí. Tenemos que poner nuestra fe, nuestra persona también en camino, y vamos a ir teniendo que madurar también nuestras experiencias que tenemos de Dios. Y muchas veces en el camino vamos a encontrar personas, circunstancias, momentos en que nos van a invitar a madurar nuestra fe, a reimaginarnos a lo divino, y a veces también podemos estar pues con obstáculos, o a lo mejor decir como que esto es demasiado, esto no me gusta, entonces yo mejor me estanco, yo mejor me quedo con lo que sé. Y hoy que hay tanta información, que ofrecemos tantos cursos de personas tan preparadas, es casi un pecado no formarse. Antes se entendía porque no teníamos los medios, porque no había sacerdote, porque la Biblia no estaba en manos de la gente. Pero hoy, hermano y hermana, que tienes tu cuenta de Facebook, y a veces la gente dice, ay, es que yo no puedo entrar a sus cursos porque no sé, eso no es para mí. Pero bien que están todo el día en el Facebook, bien que están mandando sus mensajes. Una persona que sabe mandar un mensaje en WhatsApp o en Facebook, seguramente que sabe hacer clic y tener acceso a las plataformas virtuales. Pero a lo mejor tienen otros compromisos, ¿verdad? Bueno, entonces en el camino implica todo una manera discipular de ir creciendo, de irnos sorprendiendo, y también es un tema muy particular de Lucas porque el camino va a ser la imagen preciosa de toda la comunidad que se va a mover con sus luces y con sus sombras, con sus dudas, con sus luchas de poder y bueno, con sus traiciones, con sus infidelidades, pero se mantienen en fe. Entonces este camino ya casi nos tiene que poner en un sentido catequético de decir, Jesús va a aprovechar esta oportunidad para enseñar, ¿no? En el camino, y va enseñando, recorriendo ciudades y aldeas. Fíjense cómo va el mensaje de Jesús llegando desde la periferia, desde el margen. No comienza desde las grandes ciudades, ¿verdad? Bueno, desde las grandes ciudades, en este caso desde Jerusalén, va hacia Jerusalén, y Jerusalén solamente la ciudad casi asesina, ¿verdad? Va a ser la Jerusalén, que matas a los profetas. Pero la buena noticia que se da desde el margen, desde la periferia, desde lo que no cuenta, desde lo insignificante, esto sería motivo suficiente para alegrarnos, ¿verdad? Que la sabiduría, que el Espíritu de Dios se derrama en lugares donde no se invoca, donde reina injusticia, donde hay enfermos, donde hay gente leprosa, donde hay mujeres encorvadas, donde hay comunidades casi al borde de la muerte, personas que tienen hambre. Es ahí donde la palabra de Dios camina, se hace vida, transformando realidades desde esas experiencias, y va de camino enseñando. ¿Qué les va enseñando? El reino de los cielos es de los pequeñitos, desde los humildes, desde los que lloran, de los que sufren, de las personas que están enfermas, de las personas que optan por el Dios de la vida. Esa es la enseñanza simple, revolucionaria, provocativa, subversiva, que Jesús quiere compartir. Y en el camino alguien le pregunta, Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Lucas, cada vez que va a presentar una enseñanza de Jesús en el camino, lo toma también como con una persona anónima. No sabemos quién sea la persona que pregunta, no sabemos si son los discípulos que siguen a Jesús, no sabemos si son alguien del pueblo, de la multitud, no sabemos si son algún fariseo, porque también Jesús parece que Jesús en su propuesta de reino no excluye a nadie. La casa está abierta
la mesa está servida. Aquí solamente se excluye quien quiera ser excluido. Entonces, esto de que alguien es anónimo, como que es universal, y Jesús así lo va a entender también cuando le dice, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. No le dice esfuérzate, como que lo toma como una enseñanza para toda la humanidad. Entonces, este alguien como que tiene un valor solamente para que Jesús comience a dar la enseñanza universal de lo que es su propuesta de camino, de seguimiento. Ustedes también lo pueden ver allá por el capítulo 14, cuando Jesús, en otra imagen del banquete, ¿verdad? Jesús viendo cómo la gente se pelea por los primeros lugares en la mesa, en el triclinium, que así se llamaba, un triclinio que constaba de 9 asientos y todo estaba bien organizado. Bueno, vamos a hablar un poquito de comida. Entonces Jesús viendo cómo la gente se pelea por primeros lugares, Jesús dice, ustedes cuando hagan una comida, inviten a los sordos, a los ciegos, a los cojos, a gente que no pueda pagarles el favor. Y alguien le pregunta, dichoso quien participe en el reino. Y Jesús da la enseñanza de aquella parábola preciosa del banquete, ¿verdad? Un hombre rico preparó el banquete y mató sus novillos, sus terneros. Entonces, esto sirve, esta pregunta de alguien es solamente para decir la enseñanza que viene va a tener connotaciones para toda la humanidad, para la universalidad de la gente que quiera salvarse. Y serán pocos los que se salvan, va a ir muy en la línea también en el Evangelio de Lucas con la pregunta que le hizo el maestro de la ley, el fariseo, allá en la parábola del samaritano, ¿se acuerdan? Que se acercó y le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, ¿quién se salva? ¿Quién es mi prójimo? Jesús no le dice en aquella ocasión quién es prójimo. Jesús le cuenta la parábola, ¿quién se hace prójimo de la persona que cae en desgracia? Aquí lo mismo, Jesús tampoco te dice quién se salva, pero te dice los requisitos para poder entrar en esa idea. ¿Quién se salva? Y Jesús entonces viene con esta idea del lenguaje escatológico, donde aparecen, la imagen de la puerta estrecha. Mateo habla también de la puerta estrecha y también de la puerta amplia, ¿verdad? Y por ahí también va a haber aquel dicho de Jesús de que es más fácil que el camello entre por el ojo de la aguja a que el rico se salve. Bueno, cuando venga ese comentario, ese evangelio, ¿realmente será eso posible? Bueno, es una manera de hablar. En fin, entonces Jesús, con el simbolismo de la puerta, utilizando un lenguaje apocalíptico, de imágenes donde hay condena, donde hay juicio, donde hay llanto, donde unos les va bien, a otros les va mal. Eso es lo que se espera en el lenguaje apocalíptico. La imagen de la puerta, fíjense, pero aquí me gustaría un poquito reflexionar. ¿Quién tiene el poder de cerrar o abrir la puerta? Esa función de abrir y cerrar, porque la puerta separa a los de adentro, a los de fuera. En este caso, la puerta funciona como un marcador, como una frontera para dividir al que se salva del que se condena, o del que entra y es reconocido como amigo o como discípulo de Jesús, y de la persona que le dice no te conozco, o de la persona bendecida o de la persona maldecida. Entonces la puerta funciona con esta finalidad. Las puertas funcionan así. Puertas físicas funcionan para proteger, para cuidar, para dividir. Y ustedes, si ustedes son los dueños de la casa, saben a quién le abren la puerta y a quién no le abren la puerta.
Yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo que mi casa está toda abierta por la parte de atrás. Entonces pueden venir cualquier persona, pero no se lo digan a nadie. Estoy en un lugar rural, acá donde están los campos, y por eso es que no he querido bardear para no privarme la vista, pero este es también un peligro, ¿verdad? Entonces las puertas funcionan así, protegen, cuidan, pero también dividen. Pero hay otras puertas psicológicas, y aquí la puerta psicológica, es más importante. Y yo creo, me gustaría hacer este énfasis: nadie en la Biblia tiene poder sobre la puerta más que Dios. Ustedes pueden ver en el libro del Génesis, cuando Dios le dice a Noé de construir el arca. Noé construye el arca, pero quien cierra la puerta y abre la puerta es Dios. Lo mismo aquí. Yo soy la puerta, va a decir en el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, si la puerta es la entrada, la salvación no depende de una persona. La salvación no depende de una institución. Ese es un camino que le va a corresponder solamente y exclusivamente a Dios. Entonces, este simbolismo de la puerta, que es estrecha porque tiene condiciones, tiene valores que hay que seguir, requiere también de personas que le den su fidelidad, que se esfuercen, de personas que vayan guiándose con esos principios del reino, ¿verdad? Entonces, con esta imagen de la puerta, va a haber esta separación también de gente, porque habrá personas que no quieran vivir con esos valores y no quieran entrar con esos principios, y entonces no quieran ser parte de esa propuesta. Y entonces se dividen entre los pocos que se esfuerzan por entrar, por vivir, así como el granito de mostaza, por las personas que fue un grupito pequeño, y los otros muchos que a lo mejor el mensaje de Jesús les fue indiferente. Hermanos y hermanas, así es en nuestra sociedad. No crean que todo mundo se esfuerza por entrar con la puerta. Vivir con los valores del reino es complicadísimo, es muy delicado. No nos engañemos. No se puede, ahorita lo vamos a comentar. No puede decir yo conozco a Jesús y ya. No, tiene un proyecto de vida. Hay comportamientos que uno tiene que tener, valores y principios por los cuales uno se tiene que mover. Entonces, esa es la puerta. Y muchos entonces intentarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque simplemente optaron por no vivir de acuerdo a los valores y a las exigencias del reinado de Jesús. Y luego dice, cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta. Esta imagen probablemente se refiere a Jesús como profeta apocalíptico. Él va a ser el que va a venir a juzgar nuevamente, porque se creía que Dios iba a intervenir dentro de la historia, y entonces el único que puede cerrar la puerta, si se refiere a Jesús o se refiere a Dios como el dueño de la casa, y cierra la puerta, ni Pedro puede cerrar la puerta. Nadie puede cerrar la puerta. Pedro tiene las llaves, pero no tiene la puerta, y la llave es para que la puerta esté abierta. Y esa es la función de las llaves. Aunque en las llaves, en el Evangelio de Mateo, que es el único que las utiliza, las llaves en vez de ser una bendición, son una maldición. Bueno, en algún momento estudiaremos la figura de Pedro en el Evangelio de Mateo. Entonces, nadie tiene autoridad, autonomía de cerrar puertas. Yo por eso, de verdad, hermanos, cuando alguien dice, tú no te salvas, tú te vas a condenar, ¿con qué autoridad lo dicen? Y fíjense cómo hay tanta gente, que se les cierran puertas. En el nombre de Dios, en el nombre de la iglesia, los excluyen, se les cierran entradas. Y uno se pregunta, ¿estarán estas personas conscientes que la única persona que puede cerrar o abrir la puerta es Dios? ¿Es el dueño de la casa? Y yo creo que necesitaríamos entender muy bien esta idea para ser más humildes.
porque nosotros no sabemos cómo Dios está trabajando en la otra persona. A lo mejor desde tu idea de Dios, desde tu propia experiencia, tú puedes decir esa persona se va a condenar, pero esa es en tu idea que tú tienes, en tu propia visión que tú tienes de Dios, pero tú no eres Dios. Dios no nos ha puesto de encargados de abrir ni de cerrar la puerta. Dios nos dice, esfuércense por entrar por estas puertas, pero nosotros no somos la puerta. No hay que reducir a Dios a un ídolo. Entonces, el sentido de la puerta, lógico, si la persona no vive de acuerdo a los principios del reino, entonces la puerta puede cerrarse, porque así, con esas imágenes, el tiempo que tú tuviste de madurar tu fe, de crecer en el discipulado, de mostrar tu fidelidad y tu lealtad, ya ha terminado, porque ahora estamos ya en el juicio, que esa es la imagen del libro del género apocalíptico, el juicio universal, el juicio cuando Dios intervenga y otra vez separe a ver quién es quién está dentro, quién está afuera, ¿no? Pues esto se espera del juicio universal, y unos se van a quedar afuera, y entonces van a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y Él les va a decir, no les conozco, no sé quiénes son. Le llaman Señor. Y bueno, viene toda esta teología de no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino que le escuche la palabra y la ponga en práctica. Y también esta imagen probablemente venga de lo que nosotros conocemos como la fuente Q, un documento que se perdió, porque también Mateo, recuerden ustedes Mateo, en el capítulo 25, versículo 10 al 12, donde tiene la imagen, la parábola de las vírgenes necias y de las vírgenes prudentes. Y también se van a encontrar con esta realidad, a aquellas se les termina el aceite, van a buscarlo, llega el novio, también otra imagen apocalíptica, se cierra la puerta y comenzarán a tocar, Señor, Señor, ábrenos, no les conozco. ¿Cómo que no nos conoces? ¿Y qué es lo que está en juego aquí? No les conozco, no sé quiénes son. Y entonces esta gente que se quedó afuera comenzará a decir, ¿cómo que no nos conoces? ¿Cómo te atreves? Si somos judíos, si nosotros vivimos de la ley, somos la sangre de Dios, no nos hemos contaminado. Nosotros somos el pueblo escogido y tú te atreves a decir que no nos conoces. Y tú has enseñado, hemos comido contigo, hemos bebido contigo y tú te atreves a decir que no nos conoces. Y Jesús insiste, aléjense de mí, no sé quiénes son, aléjense de mí, malvados. Esta es una idea que la toma del Salmo 6:8, donde la persona que sufre, la persona que se siente hostigada por los enemigos, le suplica a Dios, a Yahvé, que le ayude, y también hace una denuncia contra los malvados, apártense de mí, malvados. Entonces Lucas retoma esta imagen del Salmo 6, versículo 8, para decir dentro de la propuesta de Jesús, su reino también se encontró con gente perversa, gente violenta, gente que le quiere dar muerte, gente que persigue, gente que mata, y también hay una distinción entre las propuestas de las personas que no quieren que las situaciones de injusticia terminen, o se siguen moviendo por las instituciones de poder, jerarquías, primeros lugares y la propuesta de Jesús. Entonces, Jesús no los conoce porque ya no se accede o ya no se tiene la entrada a comer, a beber con Jesús por pertenecer al pueblo de Dios. La sangre
la salvación no es hereditaria. La salvación no se transmite por ser judío, aunque parece ser que hay otro tipo de teología donde Juan dice que la salvación nos viene por los judíos, pero ahora en la propuesta de Lucas parece que es bien radical. Ahora esta gente tiene que entender que si quieren verdaderamente ser partícipes del reino, de la propuesta de Jesús, se tienen que abrir a abrazar a la otra persona, al gentil, al pecador, a la mujer, a la persona impura. Tienen que relativizar un poquito la ley para decir qué es realmente lo que importa. ¿Me quedo con la ley y me quedo fuera? O reinterpreto la ley en condiciones de compasión, de justicia y de misericordia y entro a estar dentro, ¿no? Porque conocer a Jesús no se trata de aprender dogmas, no se trata de aprender la ley ni de vivir todas estas prohibiciones que mandaba la ley. Ahora se trata de vivir como vive Jesús, de actuar como actúa Jesús, de imitar sus comportamientos en relación con todo mundo, con los marginados, con los pobres. Entonces, de esta manera se va a estar con Jesús. Algo muy similar también en el mismo capítulo 25 de Mateo, ¿no? En el juicio final, cuando venga el Hijo de la humanidad en su gloria y separe a unos de los otros, y todos le van a decir: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, enfermo, encarcelado, migrante? Bueno, el ver a Jesús o el conocer a Jesús no depende de pronunciar el nombre de Jesús o de saber a Jesús. Depende más bien de vivirlo. Toda la gente que anda a veces con el Jesús en la boca, con Jesús y con la Biblia debajo del brazo, dando bibliazos, es interesante. Todos estos hermanos y hermanas, miren, estamos ofreciendo un curso de la sinodalidad y es increíble toda la gente, todos los comentarios tan negativos, y esta es gente cristiana, gente que ha escuchado este evangelio. Y uno dice, ¿dónde quedó el respeto a la persona que piensa diferente? ¿Dónde quedó el respeto por la persona que a lo mejor no está de acuerdo conmigo, pero yo no tengo autoridad moral para atacarle porque es mi hermano, porque es mi hermana que busca a Cristo por diferentes caminos? Y la verdad que uno dice, bueno, creen conocer a Jesús, pero con sus obras, con sus comentarios, parece que demuestran lo contrario. Esto es lo que está en juego en cuestión del reinado, ¿no? Tantas palabras que hemos dicho, tantos discursos, tantos sermones, tantas homilías, que ya no sabemos a Jesús de pe a pa, de arriba a abajo. Pero a lo mejor no hemos vivido a Jesús o no estamos viviendo a Jesús. Entonces, ¿de qué depende que Jesús nos conozca? El que cumple mi palabra y la pone en práctica. Yo les aseguro, yo me he encontrado con muchas personas que ni siquiera creen en Dios, pero su vida, sus valores, su preocupación por las personas que no tienen, eso es más importante que andar profesando todos los días, dándose golpes de pecho en un templo o en alguna capilla o en algún lugar donde la gente se reúna y estar invocando el nombre de Jesús. Eso es una idolatría. Entonces, el no conocer, Jesús de su parte dice, tú nunca estuviste conmigo realmente. Nunca fuiste de los míos. Los míos conocen mi voz. Y conocer mi voz implica intimidad, relación, vivir de acuerdo a, por sus frutos los conocerán. Una persona que maldice, una persona que es negativa, ¿cómo puede ser de Cristo Jesús? Ahora, yo no estoy diciendo que las personas no caigamos o no nos comportemos de una manera a veces negativa
o que le fallemos a Cristo. Somos humanos, pero que sea una constante y que tú estés todo el día bendiciendo el nombre de Dios, bendiciendo el nombre de Dios, pero no eres capaz de vivir como Dios. Eso es una idolatría. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Es cierto que llevamos la gracia de Dios en vasijas de barro, pero al fin y al cabo estamos llamados e invitados por Cristo Jesús a seguir trabajando, porque nos podemos quedar fuera. Toda la gente que se cree segura, que yo ya me salvé, yo ya soy de los 166,000, yo ya pertenezco al que sigue al Cordero por doquiera que va, porque yo ya me purifiqué, ya lavé las túnicas y no me contaminé con mujer y no sé qué y no sé cuánto. Hermano y hermana, mientras estemos en este mundo, nadie puede decir quién se salva, ni tampoco quién se condena. Mientras estemos caminando en nuestro peregrinar hacia la Jerusalén celestial, tenemos que ser muy humildes, muy cuidadosos. Porque si usted cree que ya se salva, que ya está purificado, de que ya confiesa a Cristo Jesús como su Señor, pues se puede quedar afuera al rechinar de los dientes. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes. El llanto y el rechinar de dientes es la persona que está equivocada, la persona que se cree tan buena, que ya no necesita ni siquiera a Dios, ya se hicieron un propio ídolo. Hay personas que dicen, es que yo no hago esto, yo soy el otro. Pues déjeme sacarle una foto para ponerlo enfrente del Santísimo, para que la gente venga a adorarle. Hermanos y hermanas, la gran dificultad que tenemos ahorita en esas nuevas espiritualidades es que la gente toma muy a la ligera la palabra de Dios. Entonces el llanto y el rechinar de dientes, este es un tema muy querido de Mateo. Mateo presenta continuamente el llanto y el rechinar de dientes de la gente que se queda afuera. Lucas por vez primera lo presenta, una única vez aquí lo presenta, el llanto y el rechinar de dientes. Y el rechinar de dientes era una manera para referirse a las personas que tenían enojo, ira. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 54, en el libro de Job, en el capítulo 16, creo que es versículo 9. Entonces, el rechinar de dientes era una manera de expresar el enojo, represar la ira. Pensabas de que tú ibas por este camino y al final no te van las cosas como tú te imaginabas. Entonces, también el rechinar de dientes está asociado con los condenados. Esto lo pueden ver ustedes en el Salmo 112, versículo 10, de aquellas personas que terminaban mal. Entonces, y no solamente el rechinar de dientes y el llenarte de ira, es una actitud todavía arrogante y prepotente. En vez de decir, uy, me equivoqué, yo de verdad, Señor, me arrojo a tus pies, a tu misericordia. Pero el rechinar de dientes y decir, no, creo que tú has sido injusto, tú deberías de tenerme adentro, tú deberías de tenerme en un lugar especial porque yo me esforcé de hacer esto, de hacer lo otro, recé tantos rosarios, asistí a tantas misas, cumplí todo lo que tú me mandas. Yo realmente necesitaría estar en un pedestal y resulta que ahora estoy acá afuera rechinando los dientes. Esto es el gran peligro. La gente que aún viendo que se desorientaron, que se perdieron en su caminar, en vez de suplicar, de arrodillarse, de postrarse y decir, Señor, te entendí mal, te confundí, tomé muy a la ligera las exigencias del Evangelio, perdóname. Pero no, nos volvemos arrogantes, prepotentes, y decir, ¿cómo es posible que esa persona, esa que nunca vino a misa, esa persona que andaba todo el día por allá en los malos lugares, esa persona que tantas veces yo discriminé por su orientación sexual, por ser pobre, por ser mujer, por ser madre soltera, por no tener los sacramentos, ¿cómo es posible que esa persona se siente en tu banquete? Esto no es justo, tú tienes que hacerme justicia. Y casi quieren meterle a Dios una demanda. Hermanos y hermanas, el rechinar de dientes entonces puede ser una sentencia para ponerte a pensar y decir, yo que pensaba que me iba a sentar con los grandes amigos de Dios,
con el patriarca Abraham, la madre Sara, con Isaac, con Rebeca, con Jacob, con Raquel, con Lía, y con todos los profetas y profetisas y con todas las personas amigas de Dios. Yo que era parte ya de ese cortejo, ahora resulta que me quedo fuera. Y ustedes se van a quedar afuera. Todo aquello por lo cual ustedes han trabajado por medio de la ley, por medio de los principios del sistema de pureza, resulta que ahora ya no tiene sentido. Resulta que los valores han cambiado y resulta que eso no es la garantía para entrar a esta nueva propuesta. Se queden fuera, nuevamente viene la idea. Y no solamente eso, se van a quedar fuera no solamente del pueblo escogido, sino también de la misión universal, donde venga nuevamente el juicio universal para hacerle justicia, para congregar a la nueva humanidad, a la nueva comunidad, donde ya no hay judíos, donde ya no hay ley, donde ya no hay leyes de pureza, y todo mundo puede experimentar la bondad del Dios que reúne a su pueblo. Y entonces vendrán de oriente, dice, vendrán de oriente y de occidente. Esta cita también la encontramos en Mateo. Mateo solamente dice que vendrá la gente de oriente y de occidente. Como que no le gusta mucho ni el norte ni el sur. Sin embargo, Lucas nos dice o aumenta que vendrán del norte y del sur y se sentarán en el banquete escatológico, en el banquete que había pronunciado o que había anunciado el profeta Isaías allá por el capítulo 11, versículos 11 al 16, donde el profeta decía que en los tiempos venideros Dios iba a dar el gran banquete con suculentas comidas, exquisitos vinos. ¿Y para quién iba a ser ese banquete? Prácticamente para toda la gente que nunca podía participar de comidas, ¿no? Y en ese banquete de la vida, ahora se hace una realidad nuevamente, y no solamente es la gente del norte, del este y del oeste, ahora es la gente del norte y del sur los que se van a sentar en la mesa con Dios. Y esta manera también va a traer a la memoria el reclinarse de Moisés con los ancianos, cuando comían y bebían con Dios, allá por el libro del Éxodo. En el 24, 9, 11 se dice que Moisés se reclinaba y los ancianos se reclinaban a comer y a beber con Dios. Entonces, para esta gente, cuando se sientan que son echados, que sus obras no van de acuerdo a las nuevas expectativas que tiene Jesús, pues va a ser el rechinar de dientes. Van a ser expulsados, no porque Dios es malo, no porque Dios los expulse, sino porque ellos se llenaron de soberbia, o ellas se llenaron de soberbia y arrogancia, se creyeron autosuficientes y se pensaron que se podían salvar por sus propias obras y no por la gracia de Dios. Entonces, en este nuevo banquete escatológico, ya no hay primeros, ya no hay últimos. Y la gente, los últimos, las personas que siempre han sido últimas, leprosos, mujeres, personas que no viven de acuerdo a la ley de la pureza, persona gentil, persona que no viene del judaísmo radical, ahora resulta que esas personas son las que cuentan. ¿Se acuerdan ustedes en el cántico de nuestra Madre María, cuando dice que el Señor hace cosas grandes, que humilló al poderoso, ensalzó al pobre, al rico lo dejó sin nada? Estos son los cambios que la propuesta de Jesús tiene. Y estos son los cambios que nuestro hermano Jesús nos dejó, donde últimos sean primeros y primeros sean últimos. Y uno tiene la opción de elegir a qué grupo quiero pertenecer. No esperes a que yo te lo diga, no esperes a que Dios te lo diga. Tú puedes optar por
vivir de acuerdo a lo que Dios quiere o simplemente decir, me cuesta mucho ser último, me cuesta mucho ser persona humilde, me cuesta mucho ser persona abierta para aceptar a todo mundo, para maravillarme de las cosas que Dios realiza con su creación, de cómo Dios va tocando cada historia, sanando cada corazón, llevando el mensaje de salvación. Me cuesta mucho entender a Dios que haga un banquete para todo el mundo. Yo entendería que Dios me quiera a mí, que quiera a los que piensan como yo, que se quiera juntar con la gente que guarda sus leyes, sus mandamientos, pero que de pronto venga toda la gente del norte, del sur, del este al oeste, de los 4 puntos cardinales y gocen del banquete, eso yo no lo puedo aceptar. Pero bueno, hermanos y hermanas, tenemos que aprender, como yo siempre digo, dejar a Dios ser Dios. No somos dueños del banquete, no somos dueños de la casa, no somos la puerta, y lo único que nos queda entonces es vivir los valores del reino. Y si no quieres vivir con los valores del reino, pues ya sabes entonces lo que espera. Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Sigan pendientes de nuestros cursos. Vamos a tener un curso muy bueno, ya se los anuncio. La primera semana de septiembre vamos a tener un curso sobre las mujeres. Y le hemos titulado Las malas mujeres, porque en la Biblia aparecen desde nuestros conceptos muchas malas mujeres, ¿verdad? Mujeres que supuestamente son malas, pero a lo mejor solamente son las interpretaciones machistas, ¿verdad? Bueno, así que ya lo saben, primera semana de septiembre, les vamos a dar más información. Luego, de lunes a viernes vamos a tener este curso de 7 a 9 de la noche, tiempo de Chicago, pero hay que registrarse. Por allí les vamos a mandar información para que aprendan de estas malas mujeres, donde hay prostitutas, donde hay mujeres asesinas. Y vamos a ver si realmente eran tan malas, ¿verdad? Bueno, cuídense mucho, que Dios les bendiga y vamos a esforzarnos por entrar por la puerta angosta y dejar abierta la posibilidad de que la otra persona también se salve conmigo y se siente también conmigo en la mesa celestial. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.